El estrés, la ansiedad y la angustia. Primera descodificación. ¿Qué es el estrés? El estrés es, ¿listos?, un conjunto de mecanismos biológicos y fisiológicos que permiten la preparación de cualquier persona para la adaptación, la supervivencia, la defensa o el ataque. Hay estrés positivo. Se llama, no tenemos costumbre, ¿verdad?, de aquí tener esta palabra, pero se llama el eustrés. El eustrés se relaciona con la hormona de la felicidad, la dopamina. Nos da este impulso que necesitamos. El distrés, el estrés negativo, se asocia con la producción del cortisol. No cortisona, cortisol. Que están aquí, la fábrica, que es en las suprarrenales. Y cuando el cortisol se dispara, pues estamos, como se dice en catalán, bastante fututos. Es que yo no soy el estrés. Yo vivo estrés, pero yo no soy el estrés. Muchas personas vienen a la consulta que me dicen, ya, es que yo como soy un angustiado de naturaleza, como soy un estresado, digo, ya, pero a ver, no. Sácate esta etiqueta, porque tú no eres angustiado de naturaleza. Dos cosas distintas. Ahí estás en tu zona de confort, finalmente. Pero yo no soy el estrés, yo vivo estrés. Para entender la diferencia entre el eustrés y el distrés, estrés positivo, y el estrés negativo, aquel que daña, tenemos que entender que en el estrés hay tres fases, ¿ok? La primera fase es cuando me viene algo de muy gordo encima, que estoy en fase 1 de alarma, y allí no me queda otra que adaptarme a la situación. Es el estrés positivo. El estrés, la segunda fase es la fase de resistencia. Algunos minutos después de la primera fase, a donde yo me adapto para ver lo que tengo que hacer, entonces entramos en acción. Si alguien viene con una mala cara y para pegarme, yo inmediatamente, mi cerebro se pone fase 1, me adapto a ver cómo tengo que hacer. Segunda, o voy a atacar o me voy a huir. Si yo vivo eso muchas veces y que no sé hacer una cosita que va a ayudarme un montón en mi vida, que son pausas. Si yo me preparo a correr una maratón y que en esa maratón no me paro al final cuando acabo y que inmediatamente después voy a hacer otra maratón, también es un futuro. Entonces, aquí entro en fase 3, la fase negativa, el distrés, que es la fase del agotamiento, que todos conocemos, que hemos vivido estos últimos años, el estrés psicológico crónico, el burnout, a donde el sistema nervioso está quemado, las emociones desagradables, y esto todo, guardar en mente que es muchas veces por acumulación, porque no sabemos dar importancia a las pausas, a pararnos. Entonces, aquí entramos en enfermedades, en incertidumbres, en situaciones difíciles de superar, porque se acumula. Esta semana decía a una persona, fíjate qué interesante, una pequeña acumulación puede llevar a grandes problemas. Pequeña acumulación, con pequeña acumulación, grande problema. Entonces, claro, pero si sabemos gestionar esta fase, la 3, que nos paramos, respiramos, masticamos para poder tener serotonina, hormona del bienestar, entonces podemos dosificar las emociones, el nivel de autoexigencia
y entramos en lo que llamo la ley de la repetición positiva. Quiere decir, hago algo, funciona, me paro, me relajo, cojo fuerzas, acabo el maratón y después cuando estoy listo, lista, pues voy a volver a hacer. Ley de repetición positiva. ¿Vale? Entonces, ahí estamos bien, estamos felices. Ahora miramos, bien la slide, ahora miramos ansiedad y angustia, ¿ok? Hay una diferencia que es muy interesante de hacer, es la ansiedad, a ver, aquí, la ansiedad es un estado emocional, primera cosa, que muchas veces por anticipación negativa nos da sensaciones y sentimientos displacenteros. Existe esta palabra en español. Y entonces nos lleva a gestionar la situación desde el miedo, del temor, del pánico y a no tener el control. Entonces nos entra este estado súper desagradable que toca en nuestra salud, que es la ansiedad. Como siempre digo, aquí se puede identificar con la respiración entrecortada, la sequedad de boca, palpitaciones, mareos, aumento de sudor, de transpiración y tensión muscular. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy simple. Aprender a anticipar positivamente. Porque la ansiedad, os prometo, que muchas veces va con la anticipación. No, es que me va a caer mal, es que lo voy a hacer fatal, es que yo voy a ser impulsivo porque siempre lo hago. Y anticipamos. Al contrario, fijaros, la angustia. La angustia es maravillosa, la angustia. A mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque es la primera emoción que el ser humano vive al nacer. Mientras nacemos, por cesárea o por vías bajas, es la emoción primera. ¿Habéis visto? Un bebé, cuando salimos del canal, a ver, una ansiedad tremenda, no sabemos lo que nos espera o no, y es lo que vivimos. ¿Qué hace la angustia? Nos paraliza, estamos ahí, nos sentimos amenazados y muchas veces nos quedamos sin voz. Nos limita muchísimas veces, no es por falta de capacidades, no, es porque estamos aquí paralizados. Hasta las cuerdas vocales se cierran. Igual, aquí habéis visto la diferencia, la taquicardia, la palidez, súper importante. Ahí las personas con angustia pierden muchísimo el tono de piel. La sensación de ahogo ya no es la respiración entrecortada, es distinto. Náuseas, pesadez y sensación de hinchazón. ¿Por qué? Porque el famoso cortisol se bloquea y nuestro hígado y nuestro estómago se paraliza, se hincha. Entonces podéis ver que aquí el antídoto a la angustia es diferente, es aprender una gestión emocional. ¿Quién en esta sala nunca ha vivido angustia, nunca ha vivido ansiedad y nunca ha vivido estrés? Levante la mano la persona que nunca ha vivido esto. ¿Verdad? ¿Sabéis por qué? Porque estáis vivos. Esto es chulo.
el único trabajo que tenemos que hacer es desde la asertividad, desde la autoestima, pedirse qué queremos y cómo queremos y desde cuál punto de vista lo queremos. Entonces podemos ver que llegamos ya al final, pero el estrés, la ansiedad y la angustia finalmente es igual. La fase 1 nos adaptamos desde la flexibilidad, o tendría que decir, nos deberíamos adaptar desde la flexibilidad. En la fase 2, entonces tendremos que actuar desde una realidad propia, no del vecino, propia, desde mi realidad. Puedo, no puedo, quiero, no quiero, de qué forma yo estoy a gusto diciendo no quiero, no puedo, desde su propia realidad. ¿Sabes por qué? Porque cada ser humano tiene el derecho de tener una realidad propia, el ego existencial. La fase 3, cuando acabamos una maratón, muy simples, nos paramos, recuperamos, masticamos. ¿Sabes qué creamos? Serotonina solamente cuando masticamos. ¿Sabes por qué? Porque el 10% de la serotonina se fabrica en el cerebro, no en cualquier parte, aquí detrás. Porque mecánicamente la mandíbula hace que cuando masticamos fabrica la serotonina. Y 90%, fijaros, se fabrica aquí. Por eso que cuando estamos con ansiedad, el cerebro dice comida, 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 comida. Y te va a decir, no mastiques que no hay tiempo. Pero sí, ahí sí nos paramos y masticamos cuando estamos bajo estrés, una manzana, algo con textura, ya estamos gestionando el estrés, la ansiedad, la angustia, porque fabricamos serotonina, el famoso triptófano que encontramos en los antidepresivos y todo eso, ¿vale? Entonces aquí estamos en una autogestión asertiva. Herramientas y tips. ¿Bien hasta aquí? Última parte. Os presento una metodología que llevo, no sé, ya soy un poco viejita, 13, 14, 15 años haciendo esta metodología, que es simple. Os doy los 6 pilares, ¿vale? Primero es, si tienes un problema o que vives una dificultad, párate. Párate. ¿Sabéis por qué? Porque el cerebro no puede gestionar la musculatura siempre en acción y al mismo tiempo pensar objetivamente. Entonces, párate. Respira. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bajo estrés, mi respiración sube. Y habéis visto con la ansiedad y la angustia. Entonces necesitamos una respiración como los bebés cuando duermen, en el vientre, en el ombligo. ¿Para qué? Para oxigenar todo lo que hay, el caos mental. Observa la situación desde la neutralidad. Neutralidad quiere decir sin miedo, sin prejuicios, con objetividad. Identifica de forma asertiva, no visceral, la situación. ¿Cómo es? Actuar únicamente después adecuadamente. ¿Habéis visto que aquí, cuando tengo un problema, muchas veces ¿qué hacemos? Actuamos, pero no es adecuadamente. Y por fin, aprender a felicitarse. ¿Quién fue las personas en esta sala que saben felicitarse? O que se felicitan, que dicen, yo lo he hecho bien, yes. Por favor, de verdad, levantar la mano las personas que se felicitan. Yes, muy bien, mi hijo, os lo presento. Nos cuesta, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué buscamos el reconocimiento en los demás si no sabemos reconocernos? Es una pregunta.
Saborear. Saborear. Me dicen disfrutar. No, 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 no. Saborear es un paso más que disfrutar. Porque saborear es con todos los sentidos. Cuando tenemos algo que no comemos, que es súper bueno, yo personalmente es el chocolate, y digo, qué bien, ¿no? Saborear. Entonces, ¿listos? Aquí van 6 soluciones. 1 es un pequeño recapitulativo. Nos paramos para gestionar cualquier dificultad o cualquier emoción. Nos paramos, respiramos conscientemente. 2. Observamos y identificamos la causa del estrés, la angustia o la ansiedad, si es real o imaginaria. Es distinto. Si la fabricamos con la anticipación negativa o si es real. 3. Reflexionamos sin miedo, sin prejuicios y sin ego negativo. No vamos a ser tampoco dictadores. Elegimos los objetivos. Esta me encanta, esta burbuja. Elegimos los objetivos. Es súper mega importante. Porque tenemos que ver si los objetivos son alcanzables o no. Pasamos una vida profesional diciendo objetivo, 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 objetivo. Ya, pero ¿puedo o no puedo? Y eso depende de nuestras capacidades. No ser ni impulsivo ni visceral. Apaciguador. Asertivo. Y atrévete a decir stop o no de manera asertiva. Y si alguien te estresa, pues ir a verlo diciendo, mira, lo siento, pero es que, sí, mira, lo siento, pero es que estoy en una situación que el ruido, por ejemplo, me estresa un mogollón. Entonces, si por favor podrías ser tan amable para hacer un poquito menos de ruido, me harías un favor. Era la situación al revés. Y por fin, 6 acciones positivas. Primera. Ya. Cuesta. Os prometo que pedir ayuda es de persona fuerte, no de persona débil. ¿Desde cuándo hemos visto una persona débil saber pedir ayuda? No. Es de persona fuerte saber pedir ayuda. Medita. A ver, habéis visto que no hace falta ir a comprar nada para meditar. Ya lo tenéis vosotros. Cultiva pautas y hobbies. Básico. Haz deporte o estiramiento. Básico. Activa una vida social. Básico. Mastica y saborea mientras comes. Sí, básico. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿De verdad? Si es tan básico. Es broma, ¿no? Pero es básico. Estamos con prisa siempre. Aquí es que soy un poco una mente inquieta. A mí me encanta crear cosas para el bienestar de la gente. Entonces, he creado una app que se llama iDistress. Veráis que desde la bondad y la generosidad hay muchísimas meditaciones, respiraciones y cosas gratuitamente. Hay la parte de pago, pero hay muchas cosas gratuitamente. La famosa Academy, que os he dicho que aquí ya hay cursos ahí que podéis bajar, que he puesto a precios súper accesibles, que se llama academy.analombar.com, el libro que tenéis aquí. Y, por último, si me permitís más un minuto, os quería presentar el serum porque es algo que para mí es de verdad algo de muy tierno. Al principio me habéis preguntado, ¿vas a explicar? Sí. El serum nace de mi abuela que se llama
se llamaba Micas. Yo soy de Portugal, de un pueblo muy pequeñito. Nací en casa. Tenía esa suerte enorme. En la habitación a donde nació mi abuelo y mi padre, su hijo. Y esto me chifla. Y mi abuela, pues era curandera. Le encantaba las plantas y cortaba el fuego y tenía dones, como cualquier persona tiene dones. Ella era para curar. Y se iba a las 5 de la mañana, más o menos, cuando había una luna un poco especial, y decía, las flores, la esencia, hay que ir a cortarlas cuando la luna dice adiós al sol. Y me decía, qué manera tan bonita, ¿no?, de decir cuando se levanta el día. Y entonces he heredado de ella su libro de todas las recetas que ella hacía de cosas 100% natural. Y lo he transformado, porque ella lo hacía con aceite de oliva. Y entonces, poco a poco, año tras año, pues he transformado y poniendo una base que ahora se puede poner en la cara y en el cuerpo, pero el olor es el mismo. Y lo que más me gusta es que mi abuela siempre está en mi día a día, porque aún tengo el olor de su perfume. Y por eso que era interesante hablaros de mi abuela. Mi serum Harmony, porque mi abuela era señora Armonía, es 100% natural, completamente. Ella lo utilizaba para las quemaduras. Entonces yo lo que he hecho al principio es que lo utilizaba para las personas que tenían quimio. Y como era muy reparador, las personas me decían, Ana, es que tienes que comercializarlo, porque también, claro, si es reparador, también repara todo lo que es arrugas, ¿cómo se dice? Bolsas y... Ojeras. Eso es. Y da luminosidad. Entonces, aquí tenéis, os voy a dejar después con Maribel, que ella gestiona eso todo, si queréis algo por allá. Deciros, y si os ha gustado la conferencia, aquí tenéis todas las redes, no sé qué, poner algo diciendo que os ha gustado, y sobre todo deciros una cosa, que también las redes sobre todo las utilizo por una cosa, es que estoy un poco saturada en citas. Entonces, es que hasta febrero o marzo normalmente no doy más citas. Entonces, lo que hago es que en las redes, no cada día tampoco, pero a menudo pongo, hay como se dice, tips, consejos. Entonces, si seguís ahí tenéis muchas cosas. Y os he puesto aquí un mail por si tenéis una urgencia o lo que sea, con mucho gusto estoy aquí para ayudaros. Y ahí estamos, ahora será el momento de preguntas, intercambio, espero haber podido ayudaros. Y especialmente gracias a dónde está nuestra Maribel, aquí, que con su maravillosa sonrisa ha prestado la sala para esta conferencia. Y Maribel, gracias. Y gracias a vosotros por haber estado. Ahora hay magia. Hay algo que beber y a masticar para hacer otro y saborear.